mamá me nació el 1 de enero de 1925. Así que este próximo 1 de enero voy a cumplir 90 años. Sí, soy alumno fundador de esta facultad y lamento profundamente no ver o no reconocer a algunos de mis compañeros de estudio, incluso algunos de los 52 jóvenes de esa época que nos anotamos en el sindicato, en la Unión Obrera Metalúrgica, porque la Universidad Obrera, el general Perón, se la dio a la CGT. Se la dio a la CGT. En mi opinión, con resultado un tanto discutible. Tal vez la CGT no supo valorar lo que ese estadista en ese momento le dio. Nos anotamos algo así como 52 jóvenes que teníamos que cumplir con la condición fundamental de ser técnicos. Solamente se admitían técnicos. Les cuento. Yo tuve oportunidad de conocer y de conversar con el ingeniero Pesano, ideólogo de la Universidad Obrera Nacional. Perón le encargó al ingeniero Pascual Pesano que imaginara una universidad para la gente que trabajaba. ¿Cómo se podía hacer una universidad para gente que trabajaba durante 8 horas? Bueno, en primer lugar, las clases tenían que ser nocturnas, fuera de los horarios habituales de trabajo. Y decía Pesano cómo hacer para que este técnico siga una carrera universitaria y que no cumpla tantas materias y tantas horas como en la universidad clásica. Ahí estaba el gran problema. Bueno, Pesano imaginó de que si el que ingresaba en esta universidad obrera tenía una formación técnica preliminar, eso iba a ayudar mucho en su carrera hasta obtener el título de ingeniero. Porque, en primer lugar, el técnico, ya sea un técnico mecánico, técnico electricista, porque en esa época acá se hicieron solamente 2 carreras, ya tenía la vocación de técnico. Difícilmente iba a haber un índice de deserción importante. Ya era una persona interesada en la técnica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Pesano imaginó que algunos de los conocimientos previos que ya habíamos adquirido como técnicos iban a servir para, en algunos casos, eliminar de la carrera de ingeniero. Pongo un ejemplo que me viene ahora a la mente: dibujo técnico. No se cursaba en la Universidad Obrera porque se suponía que ya lo habíamos hecho en nuestros cursos de técnicos. Con eso, Pesano, con eso y otras materias, Pesano achicó la cantidad de materias iniciales de la Universidad Obrera Nacional. Pero, vuelvo a repetir, la condición sine qua non era ser técnico. Éramos técnicos de la escuela industrial
técnico de la escuela fábrica, muchos compañeros que habían sido de la escuela de aprendices en Punta Alta, en la base naval, y se recibieron de técnicos en la escuela fábrica, también se anotaron en esa primer promoción, no promoción de los alumnos, los futuros alumnos de la universidad. Creo que éramos algo así como 52. Las primeras clases se dictaron en un salón que está ahora en Rodríguez, que estaba en Rodríguez y Celarrayán, que ahora hay un supermercado, ¿no es cierto? Allí, bueno, en esa época era un salón de baile, era el Club Pedal Vallense. El Club Pedal Vallense tenía un salón de baile en esa esquina. Y recuerdo haber bailado también alguna vez ahí. Bueno, era simplemente un salón amplio, sin ninguna comodidad adicional, ¿no? ¿Cómo estaban formadas las autoridades de la Universidad Obrera? Como signo emblemático de que la Universidad Perón se la daba al sindicato, el decano, el rector de la Universidad Obrera, era un obrero, era un pintor de brocha gorda, que se llamaba Conditi. Conditi fue el rector de la Universidad. Cecilio, muy bien, sí. Cecilio Conditi, tengo laguna mental. Cecilio Conditi, pintor de brocha gorda, rector de la Universidad Obrera Nacional. Y la parte, entonces, de estudios, ¿en manos de quién quedaba? Del decano. El decano era el encargado de estructurar los planes de estudio. Y en la Universidad Obrera Nacional, la primera facultad de la calle Medrano, era el ingeniero Pesaro, precisamente. Aquí en Bahía Blanca, el decano, la autoridad máxima de esta facultad, era Roque Asolina, obrero metalúrgico. Era así. Y el secretario técnico y encargado de llevar adelante los planes de estudio era el secretario técnico, que fue el ingeniero Sirio Marchesi. El ingeniero Sirio Marchesi. El ingeniero Sirio Marchesi, con gran entusiasmo, se puso la camiseta, miró ese salón vacío, hacían falta comodidades, y el ingeniero Marchesi, de su propio peculio, hizo instalaciones complementarias, puso tabiques, hizo las oficinas y un gran aula, una única aula que era común para las carreras de ingeniero mecánico y ingeniero electricista, que eran las dos únicas que en esa época, en la iniciación de esta facultad, se dictaron, esas dos. Así que esos son los recuerdos primeros que tengo de esta facultad. Eso fue en el año 54. En el año 54 hice la construcción en el 46, terminé en el 47, 7 años hice en la escuela fábrica, ciclo básico y ciclo superior, así que a los 54, en 1954, ingresé como alumno en esta facultad. Como les digo, creo recordar que éramos algo así como 52 alumnos.
los primeros profesores que recuerdo, el ingeniero Marchetti, Silvio Marchetti, el negro, ¿cómo se llamaba? El que nos daba geometría analítica, el negro Suárez, el negro Suárez, el nombre no sé, nos daba geometría analítica, el ingeniero Crochito, nos daba álgebra e introducción a las matemáticas superiores. El doctor Méndez, un abogado laboralista, nos daba clases de legislación laboral. Bien más. Acá los ingenieros, el ingeniero Valdés y Silvi vinieron luego, a posteriori. ¿No es cierto? Así que esos son los recuerdos primeros que tengo. Tengo bien grabados los fundamentos por los cuales se hizo la Universidad Obrera, cuáles eran los argumentos del ingeniero Pascual Pesano, con el cual tuve oportunidad de conversar varias veces aquí en Bahía Blanca y en Buenos Aires. Lamento que no me ayuden estos recuerdos algunos de los compañeros fundadores de esos 52 fundadores. Señores, eso es lo que recuerdo de nuestra facultad, que naturalmente en el año 55, el año siguiente, vino la llamada Revolución Libertadora. Bueno, todo lo que tenía olor a obrero era maldito en ese momento. La nuestra era la universidad obrera. ¿Cómo podía ser? La tendencia era hacerla desaparecer, asimilarnos de alguna manera a la universidad. Claro, había varias ponencias y varias ideas, pero mandaron un interventor, el ingeniero Valdés. ¿Cómo se llamaba el nombre? El ingeniero Manuel Valdés. El ingeniero Manuel Valdés era un hombre muy relacionado con la Revolución Libertadora, sumamente influyente ante las Fuerzas Armadas, especialmente acá, locales de la Junta Alta, ¿cierto? El ingeniero Valdés era un hombre de bien, un hombre muy amable, un melómano, muy entusiasmado, amante de la música clásica. Asistía a los conciertos en el Teatro Colón en Buenos Aires con una grabadora, en esa época, una grabadora. Y nos empezó a conocer, quiso conocernos. El ingeniero Valdés, cuando nos conoció, cuando vio cuáles eran nuestras ambiciones, de dónde veníamos, cuáles eran nuestros pensamientos, veía nuestra énfasis en querer llegar a ser ingeniero, el ingeniero Valdés cambió de idea. El ingeniero Valdés se convirtió en nuestro principal defensor de la Universidad Obrera Nacional ante el gobierno militar de ese momento, que quería disolverlo. Yo diría que el ingeniero Valdés fue el salvador de nuestra universidad, así de simple como ustedes lo escuchen, cuando lo escuchan parezca exagerado. Era un hombre de gran influencia sobre las Fuerzas Armadas. Nosotros desplegamos un plan de lucha. En el año 55 no lo cursamos. Nos dedicamos a fabricar carteles, a pegar carteles en la calle, a escribir letreros sobre
el asfalto y no había un peso, no había plata para hacer una propaganda formal. Y estaba el toque de queda. Entonces, las fuerzas policiales y militares que vigilaban la ciudad nos miraban con gran desconfianza, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de la Universidad Obrera? Esas siglas que pintamos el Puente Colón, pintamos los zócalos del Banco Nación, los muchachos de Punta Alta traían pinturas desde la base naval, la pintaron en el edificio con una pintura tal que tuvieron que romper el revoque, no había manera de sacarla. Y en Buenos Aires, en las facultades que ya estaban en Buenos Aires, especialmente en la de Medrano, yo era el presidente del primer centro de alumnos en Buenos Aires. En Medrano era un tal Esmelián, el turco Esmelián. Ellos también hacían gestiones entre las autoridades militares de esa época para tratar de salvar a la Universidad Obrera. Bueno, finalmente, después de una larga lucha, se llegó a una especie de convenio. Sí, nuestra universidad en primer lugar tenía que cambiar de nombre, sacar eso de obrero. Como suponían que éramos bastante incultos por venir de escuelas técnicas, se incorporaron algunas materias humanísticas, que es cursos de inglés, cursos de formación democrática y no sé qué otra. Y una cosa fundamental, se tenía que admitir la inscripción de los bachilleres también, y de los egresados de la Escuela Nacional y de la Escuela Normal. Eso fue fundamental y cambió todos los planes de estudio de nuestra facultad, de nuestra universidad, que de Universidad Obrera pasó a ser la Universidad Tecnológica Nacional. Tuve el honor de ser el primer profesor de esta misma casa me otorgaron 2 cátedras que gané por concurso y antecedentes y oposición. Durante 12 años fui profesor de 2 materias en esta facultad. Ya para ese entonces, el segundo año de funcionamiento de la universidad, aparecieron el ingeniero Beldet, el ingeniero Siri, el ingeniero Vélez y algunos que no recuerdo más. Bueno, señora, simplemente quería transmitirles mis recuerdos. Disculpen si los he aburrido un poco, pero son vivencias muy encarnadas en mí, ¿no es cierto? Gracias. Soy alumno fundador de la Universidad del Sur, porque la Universidad del Sur no arranca en el 56, sino que arrancó en el año 48 como Instituto Tecnológico del Sur. Y en el 56 se convirtió en la Universidad Nacional del Sur. López Rascajé. Hago esta aclaración porque en la Universidad del Sur se olvidan de esos 8 años del Instituto Tecnológico del Sur. Pero cuando fue creada, entre comillas, crear es de nada algo. Cuando fue creada, entre comillas, el Instituto Tecnológico del Sur tenía el edificio de Colón completo, las instalaciones en Rondón,
el edificio de ALEM en un 60% de su construcción, administraba el teatro municipal, tenía 3 campos, uno de ellos por lo menos todavía lo tiene la Universidad del Sur. ¿Cómo se llama? El casco de la estancia La Gleba, de la familia Argerich, que está en Argerich. Bueno, entonces, en ese entonces el Instituto Tecnológico del Sur funcionaba. En el año 54, cuando se crea la Universidad Obrera Nacional, funcionaba en Rondó 29, con salida a Gorriti, y además en un local que han mencionado, que mencionó Persicini, en Celarrayán y Rodríguez. Ese local tiene una historia. Persicini contó una parte. Originariamente era de un almacén mayorista que quebró en la crisis del 30. Y algunos años después lo alquiló un club de Bahía Blanca, Club Ciclista Pedal Bahiense, que tenía su sede ahí y un gran salón, porque era un inmenso salón, ¿no? Toda la esquina. Un inmenso salón donde se daban unos bailes famosísimos, ¿eh? En esa época los bailes más importantes de Bahía Blanca eran los del Pedal Bahiense, los de Olimpo y los del Club Villamita. En el año 48, cuando el instituto empieza a funcionar en Rondón, se vio que hacía falta ya para el 49 mayor amplitud, algún local más. Entonces, el que era rector del Instituto Tecnológico del Sur, un bahiense, el doctor Miguel López Francés, que a la sazón era ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Domingo Mercante, llega a un acuerdo con el Pedal Bahiense. Les dice, bueno, porque ellos alquilaban ahí y regía la ley de alquileres. Los alquileres estaban congelados y no se podía desalojar a nadie. Entonces López Francés acuerda con el Pedal Bahiense, les voy a dar un subsidio para que hagan el velódromo, que está acá cerca de la cárcel, y ustedes me dejan el local. Entonces los del Pedal Bahiense agarraron viaje y el instituto fue ahí y habilitó un aula que era el aula de dibujo sobre la calle Rodríguez. Cuando eso fue en el 49. Cuando en el 54 se crea la UTN, el instituto seguía utilizando esa aula de dibujo, pero quedaba espacio libre, y ahí fue donde se acomodó la Universidad Obrera Nacional, que ahora me acabo de enterar que el ingeniero Marchesi fue el que donó toda la tabiquería para separar oficinas, aulas menores, etc. Y ahí siguieron unas puntas de años más, hasta que la Universidad Obrera, que ya era Universidad Tecnológica, vino acá, a este lugar donde estamos ahora. Bueno, ese es un comentario complementario a lo que dijo Persicini. Otro más es lo que pasó en el 55. Yo no lo viví porque yo acababa de recibirme, estaba empezando a trabajar en una empresa metalúrgica de Bahía Blanca, pero cuando entré en el 58, en abril del 58, tuve un llamado a concurso y bueno, yo gané de una materia y empecé a dar clase. Noté cómo desde las esferas nacionales se seguía atentando contra la Universidad Obrera. Todavía era Universidad Obrera. Dependía de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Y una de las maneras que ciertos sectores que odiaban la Universidad Obrera trataban de disminuir, de achicarla, de afectarla, era con el manejo de los sueldos.
Por ejemplo, yo ingresé en abril del 58. El primer sueldo lo cobré en noviembre del 59. Y se daba el caso que había profesores que habían renunciado y se habían ido, y todos los meses llegaba el sueldo de esos profesores. Pero de lo que estábamos dando clase, concurso mediante, no llegaba nunca. Por eso tardé un año, casi dos, hasta cobrar el primer sueldo de la UTN. Todo eso se normalizó cuando se creó la Universidad Tecnológica como un ente, como otra universidad, y entonces todas esas chicanas que había en algunos sectores de la burocracia porteña perdieron eficacia. Quiero hacer otro comentario. Yo viví la época en que acá solo ingresaban los técnicos, ¿no? Además yo di clase en la escuela fábrica, en el régimen de aprendizaje y orientación profesional que instituyó el general Perón. Había tres escuelas. Una era la escuela de aprendices, para el chico que terminaba sexto grado y aprendía un oficio. Y eso estaba dentro de la llamada escuela fábrica. Acá en Bahía había carpintería, tornería, me parece que obras sanitarias y electricidad. Claro, terminaba la escuela de aprendices y venía el ciclo superior. Pero también había una escuela para el obrero que estaba trabajando, porque el aprendiz iba de mañana y de tarde. Tenía doble escolaridad. El obrero que estaba trabajando y que quería capacitarse tenía la escuela de capacitación para obreros. Y en esa ingresé yo a dar clases. Yo daba un curso de matemática de tercer año, porque eran 3 años, para las especialidades tornería, construcciones y obras sanitarias. Esa gente después iba al ciclo superior, lo mismo que los aprendices, y salían técnicos, mecánicos, electricistas o maestros mayor de obra. Y esos podían ingresar a la UTN. Bueno, quiero resumir lo que les quería decir. Cuando yo daba clase a gente que trabajaba en la especialidad y además venían a clase, las clases eran de los más entretenidas. Yo simultáneamente era profesor desde el año 57 a cargo de cátedra en la Universidad del Sur. Y había dos características diferentes en el alumnado de una y otra universidad. Aquí las clases eran activas. Porque cuando uno decía, esto se hace de tal manera, saltaba alguien y decía, no, nosotros en el taller lo hicimos de una manera distinta, porque por tal causa y tal otra. Y le saltaba otro que decía, ustedes, porque son los amargos, nosotros lo hicimos mejor, lo hicimos de tal. Se armaba una batahola. Acá había que sujetarlos a los alumnos para organizar la participación de ellos. En la Universidad del Sur, como es ahora y como también es ahora acá, hay que picanear a los alumnos para que participen, y para que pregunten, y para que discutan, y para que digan. Esas eran dos características totalmente distintas. Lo que yo aprendí dando clase acá a esos alumnos que estaban trabajando, yo di una materia también de análisis matemático a los de electricistas y construcciones, si no siempre estuve en mecánica. Y ahí también aprendí. Acá venía gente que en la base hacía trabajos de todo tipo, otros estaban en aguas corrientes, otros estaban en obras sanitarias. Gente que todos los días se ensuciaba las manos trabajando. Era realmente enriquecedor lo que en ese entonces pasaba. Bueno, y no quiero cansarlos.